de costumbre. Hoy quiero comenzar una serie, de hecho lo voy a hacer, vamos a comenzar una nueva serie bajo el título Emanuel. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta gran verdad proclamada en la Biblia, Emanuel. En la Biblia hay 3 ocasiones solamente en la cual este nombre es mencionado. El nombre Emanuel aparece 2 veces de las 3 ocasiones, 2 veces en el libro de Isaías y una sola vez en los evangelios, en el libro de Mateo. Yo quiero nada más que para mencionar o leer los textos, leerlos en esta mañana, leérselos a ustedes, compartirle lo que Isaías dijo en 2 capítulos seguidos, 7 y 8 de Isaías y luego Mateo, para luego entrar a descubrir juntos qué significa Emanuel y qué significado tiene para nosotros. ¿Les parece? La Biblia dice en Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Ya vamos entrando y entendiendo de qué se trata, ¿verdad? Y esto es lo impresionante. Me paro aquí un momentito antes de leer el segundo pasaje porque muchas veces no pensamos en esto. ¿Saben cuándo fueron declaradas esas palabras? Al menos 7 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y con una precisión, Isaías está profetizando que una virgen, dice otra versión, concebiría y daría a luz un niño y el nombre de ese niño sería Emanuel. Cada una de las profecías de Isaías, cada una de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesús, Él las cumplió en vida. Y eso proclama, mis hermanos, la evidencia que existe de que Jesús nació, vivió, murió, fue sepultado y la resurrección, aunque la nieguen porque la tumba está vacía, es un cumplimiento de las profecías. Para aquellos que muchas veces se preguntan, ¿cómo puedo creer en Jesús? Bueno, déjame decirte, nadie ha cumplido y esto en materia de probabilidades es imposible, por lo tanto es divino. Nadie ha podido cumplir a precisión las profecías que se han hecho de su vida. Jesús no podía hacer que una virgen lo concibiera y lo diera a luz. Sin embargo, eso sucedió tal cual lo profetizó Isaías en el capítulo 7. El Señor mismo les dará una señal. Y miren qué señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Y esto es en medio de una proclamación de caos, de juicio de Dios sobre una nación rebelde. Y viene la promesa y les dice el Señor, pero a pesar de eso, tengo amor por ustedes, mi Padre, el Señor, dice el profeta, en nombre de Dios, les dará una señal, una virgen concebirá y el niño que concebirá tendrá por nombre Emanuel. ¿Quieres decir conmigo Emanuel? Dilo fuerte, Emanuel. Un secreto, todos los nombres hebreos otorgados a personas o que se den acerca de Dios, que tienen al final la palabra Él, tienen que ver con Dios. Él es Dios. O Elí, Dios. Por eso Jesús en la cruz dijo, Eli, Eli, o Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, el nombre Él tiene que ver con Dios. Hoy mientras alababa, el Espíritu Santo me hacía declarar una y otra vez, Él es, Él es. Él es. Ahí está encerrado su nombre, mis queridos. Él está proclamando que su existencia es eterna y que nosotros estamos en Él. Si quieres darle un aplauso al que era, al que es y al que ha de venir. Isaías 8:8 dice, el Señor está a punto de traer contra ellos, esto es una proclamación hacia la nación de Israel de juicio, y dice el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecientes del río Éufrates. El rey de Asiria con toda su gloria, rebosará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Qué curioso. Ya Dios aquí no está llamando Emanuel a una persona, Jesús, sino que está llamando Emanuel a una tierra, a una nación, Israel. Y es que cuando tú y yo somos pueblo de Dios, así como Israel lo ha sido a lo largo del tiempo por la promesa, mientras tú y yo somos pueblo, a pesar de nuestro pecado, Dios nos identifica tanto con el nombre de nuestro Salvador que llega a llamarnos a nosotros por el nombre de Él. No, yo no sé si a alguien esto le produce algo que entender, pero Dios le está diciendo a una nación rebelde, viene sobre ti un juicio que no es para destrucción, es para traerte de regreso a mí, para que abandones la idolatría, la rebeldía, y para que todo esto suceda, proclamo sobre ti, oh Emanuel, todo esto cubrirá la anchura de tu tierra. Pero anteriormente, un capítulo antes, Isaías está diciendo que Emanuel es un nombre reservado para el hijo que la Virgen concebirá.
Dios está diciendo que su hijo es Emanuel y ahora está diciendo que su tierra es Emanuel. Y vamos a ver por qué en Mateo, en el significado del nombre. Mateo dice, y les leo las palabras de Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Todo esto sucedió. Mateo es el que más dice esto a lo largo de su evangelio, refiriéndose a las profecías de Isaías. Su intención es que los judíos entiendan que Jesús vino a cumplir todas las profecías del libro de Isaías y de los demás profetas. Y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán ¿cómo? Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí está, Mateo entra en la historia, el Espíritu Santo lo inspira y él viene entonces a identificar a la persona, al personaje que fue profetizado, que su nombre sería Emanuel. Y él dice, y ese nombre no es cualquier nombre, ese nombre tiene un significado y el significado es Dios con nosotros. O dicho de otra manera, Dios está entre nosotros. Dios está con nosotros. ¿Ustedes creen que esto es exclusivo de la nación de Israel? Si Jesús nos hizo suyo y envió a nuestros corazones al Espíritu Santo, mis hermanos, Él no estará con nosotros. Él no estuvo con nosotros. Él está con nosotros. Lo voy a decir una vez más. Él no estuvo con nosotros. Eso es historia. Y la historia es válida para confirmar la existencia de Jesús. Pero Él no se quedó en la historia. Él no estará con nosotros. Eso es esperanza. Y la esperanza es válida hasta que Él venga. Pero mientras nosotros esperamos al que viene, lo disfrutamos dentro nuestro. Mientras esperamos la manifestación física, disfrutamos la presencia espiritual. Mientras esperamos al que viene, lo tenemos dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Dios está entre nosotros. Dios está con nosotros. Dios es con nosotros. Si pueden todos aplaudir con el que aplaude. Por eso nosotros podemos ser llamados por Dios Emanuel. La tierra de Israel de pacto, de promesa, puede ser llamada Emanuel. Y la iglesia que está ahora en el pacto hecho con Israel por medio de Abraham y de su hijo Jesucristo, hemos entrado a la promesa y somos pueblo de Dios. Y por eso Él dice de nosotros, ustedes son la tierra, espiritualmente hablando, en la cual mi presencia vive y habita. Yo estoy con ustedes. ¿Qué significa esto que Dios está con nosotros? Hoy yo voy a afirmarlo con 4 declaraciones muy prácticas y muy necesarias que nosotros lo entendamos. Porque a veces es hasta romántico que nosotros digamos Emanuel y cantemos Emanuel y proclamemos Dios está con nosotros. Pero en la vida diaria, ¿qué significa eso? Número 1, significa esto, que Dios celebra con nosotros. Ustedes vieron ahora mismo que Dania y Sonia estaban aquí y no quisimos pasar por alto que en algún momento en el mes anterior, en este mes, ambas están cumpliendo años y lo hacemos con frecuencia y celebramos con nuestra familia y celebramos las victorias y los logros de los que amamos. Mis hermanos, eso es un reflejo de nuestro Creador. Eso es un reflejo de nuestro Señor. Yo quiero hoy liberarte de la idea de que Dios está tan entretenido con los problemas del universo que no puede celebrar contigo. Yo quiero liberarte de las ideas preconcebidas, muchas de ellas religiosas, que te hicieron pensar que como Dios está tan enfrascado en liberar al hombre del pecado de la humanidad, Él se olvida de celebrar con nosotros o sencillamente no lo quiere. Escucha esto, dice la palabra de Dios, y por eso digo que Dios celebra con nosotros. Juan 2, 1 al 2 dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. ¿Escucharon la expresión? Se celebró. ¿Qué había? Una celebración en un pueblito llamado Caná en la provincia judía de Galilea. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús se encontraba allí y también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Este es el pasaje que nosotros sabemos muy bien que ocurre el primer milagro público de Jesús. El primer milagro registrado en toda la Biblia ocurre en Caná de Galilea. Curiosamente ocurre en medio de una celebración de bodas. Es como que el Hijo entra en la historia pública de la humanidad como la primera vez. Dios entró en la historia de la humanidad.
Porque la primera vez que Dios entró en la historia de la humanidad fue para prepararle un jardín llamado Edén a un hombre y crearle a una mujer y celebrar la primera boda. Y Dios está entrando ahora en forma de hombre. ¿Y saben qué viene a hacer? Viene a celebrar una boda. Viene a afirmar, esto lo inventó mi padre, esto lo inventamos nosotros. Nosotros celebramos el matrimonio, la familia y la vida. Y yo estoy presente cuando ustedes están felices. Dios celebra contigo. La mañana de tu cumpleaños, cuando pones los pies en la alfombra, puede ser que pase ese día desapercibido para alguien, que algún ser querido, importante para ti, olvidó la fecha y no te llame hasta la noche, o no se acuerde hasta el día siguiente. Pero en el momento que tú estás despertándote y poniendo los pies en la losa de tu habitación o en la alfombra de tu habitación, créeme que el primero que se sonríe contigo y ha estado toda la noche esperando tu amanecer para celebrar tu nacimiento o tu cumpleaños es tu Creador. Nadie ama más celebrar tus victorias y tus festejos que tu Señor. Hoy quiero liberarte de la idea de un Dios amargado, de un Dios preocupado, de un Dios que pasa toda la vida tan ocupado con una humanidad que le dio la espalda, que se olvida de celebrar con sus hijos. Dios celebra contigo. Dios celebra tus victorias. Hoy quiero que seas liberado de esos pensamientos y esos recuerdos de todas las veces que hubo celebraciones en tu vida y no estuvieron las personas importantes. Quiero decirte, aunque no lo hayas tenido claro ni consciente, Dios estaba contigo, Emmanuel. Estabas celebrando cada año de tu cumpleaños. Cada nota en la que tuviste una calificación y mientras nadie aplaudía tu logro, en el cielo Jesús está aplaudiendo. Cada vez que tú estás feliz, Él está feliz contigo. Él te ama. Él celebra contigo. Ayer yo estaba aquí con los varones de la iglesia y Isaac estaba jugando basquetbol y parece que le fue bien porque cuando llegaron su mamá y su hermana estaban celebrando más que él. Y entonces, ¿sabe qué yo estaba pensando? Que la familia, cuando sabe celebrar las victorias de uno, reflejan el corazón del Padre. En la tierra, nuestras celebraciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, nuestras fiestas en familia para celebrar la victoria de uno solo, pero que es la felicidad de todos, es sencillamente el reflejo, a veces distorsionado, pero es el reflejo de un padre que celebra con sus hijos. Emmanuel es Dios, celebra contigo. Yo quiero que salgas hoy de aquí sabiendo y reconociendo que en todas tus victorias futuras y las presentes también, ya el Señor está celebrando y celebrará todos los días de tu vida. Recibe su abrazo, recibe su sonrisa, recibe su mirada que te está diciendo te amo y por lo tanto tu felicidad es también mi gozo y mi alegría. Aleluya. Pero Dios no solamente significa Emmanuel, Dios con nosotros celebrando, sino que también quiere decir Dios llora con nosotros. Dios llora con nosotros. Seguramente has leído en la Biblia, Pablo le escribió a los romanos y a través de los romanos nos dice a nosotros también, lloren con el que llora, alégrense con el que se alegra. ¿Lo han leído en la Biblia? De hecho, en el Antiguo Testamento escuchamos decir, ve a la casa del que está enlutado y llora con el que tiene el dolor en el corazón, ve y festeja con el que está haciendo un festejo. Te pregunto, ¿piensas que Dios es un hipócrita? ¿O Dios es el ser más sincero y más honesto de todo el universo? Porque un hipócrita no solamente es quien falsifica una identidad que no tiene, sino también quien invita a los demás a hacer lo que él no es capaz de hacer o ella no es capaz de hacer. Jamás Dios haría una cosa así. Dios es incapaz de decirte, celebra con el que celebra, llora con el que llora, si Él no sabe hacerlo. Cuando Dios te pide algo, el primero en hacerlo ha sido Él. Y dice la Biblia, en Juan 11, versículos 33 y 35, que Jesús está rodeado por la familia de su amigo Lázaro que acaba de morir. Los amigos están allí también. Y al ver Él llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y luego, la declaración más corta de toda la Biblia, Jesús lloró.
¿Ustedes creen que Juan no incluyó y el Espíritu Santo incluyó en esa porción del Evangelio de Juan esta expresión, Jesús lloró solamente por decirlo? Lo que está diciendo es, Jesús es Dios, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, llora con nosotros también. Tú te puedes esconder de otras personas para que no vean tu llanto, porque te pregunto, ¿cuántos de nosotros sentimos vergüenza? Y quizás ustedes se identifiquen conmigo, sentimos vergüenza de llorar en presencia de los demás. Hay gente que le da vergüenza reír en presencia de otros. Y hay algunos que nos da vergüenza llorar en presencia de otros. ¿Alguien se siente identificado? Pero el Espíritu Santo hoy quiere que sepas que Él te ve cuando tú ríes y Él te ve cuando tú lloras. Él ríe con tu risa y Él llora con tu llanto. Jesús lloró. Y está a punto de hacer un milagro. Está a punto de pararse frente a la tumba y digan, corran la piedra, y decir al que está dentro, Lázaro, sal fuera. Pero dice la Biblia que cuando vio a María llorar y a los amigos de Lázaro que estaban allí, parientes y demás, reunidos, llorando la muerte de su amigo, dice la Biblia, se conmovió profundamente. Este no es un llanto superficial de emociones baratas. Esto viene desde las entrañas, desde el ser, desde el espíritu. Es un llanto de adentro, de alguien que cuando llora se sabe que está llorando profundamente. Jesús no llora superficialmente. Jesús llora desde el espíritu, desde el corazón. La otra versión, la versión del 60, la más conocida, dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Para luego decir, y Jesús lloró. ¿Estás triste hoy? ¿Hay lágrimas a punto de salir de ti? Jesús llora contigo, pero escúchame, el lloro de Jesús no es un lloro permanente, es el preámbulo de una resurrección. Porque no quiero que te quedes en el piripari. No quiero que te quedes en la fiesta de tu propia lástima y llorar y llorar. No, Jesús va a llorar contigo, pero mientras llora contigo te está secando todas tus lágrimas y te está diciendo, voy a hacer una resurrección emocional, voy a hacer una resurrección a nivel de tu mente, voy a hacer una resurrección en tu espíritu. Llora todo lo que vas a llorar ahora, yo voy a llorar contigo, pero de aquí a poquito viene la resurrección de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús. Dios ríe con nosotros. Dios llora con nosotros. Eso es Emmanuel. Pero en tercer lugar, Dios camina con nosotros. Dios camina con nosotros. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 15 dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Sabes de qué caminar a qué caminar me refiero? ¿De qué caminar habla la Biblia? Habla del caminar cuando tú y yo nos vamos por frustración, por tristeza, por sentimientos negativos, porque pensamos que se acabó todo, porque la esperanza se perdió y comenzamos a caminar en dirección contraria al lugar, espiritualmente hablando, o tal vez físicamente también, donde Dios nos quiere. Cleofas es uno de los nombres de estos discípulos y su acompañante, que es un anónimo discípulo, no se conoce su nombre, pero los dos están caminando a un pueblito a 11 kilómetros de Jerusalén. La idea es que Jerusalén les recuerda derrota. Jerusalén les recuerda muerte. Jerusalén representa persecución para ellos, estar encerrados, cuarentena. No por un virus, sino porque son perseguidos, son parias, son odiados por su propio país, por la gente de su tierra, por conflictos religiosos, porque su líder acaba de ser asesinado. Y ellos están huyendo de la realidad de muerte, de desánimo, de frustración, de desesperanza. Jerusalén representa en ese momento todo para ellos, pero ellos huyen por una razón más. Lo van a confesar mientras caminan con Jesús. A algunas mujeres se les ocurrió decir que la tumba está vacía. Y ellos dicen, está bueno ya de esas esperanzas vacías que se les ocurren a algunas mujeres esperanzadas. La tumba no puede estar vacía. Lo vimos morir.
Tuvimos esperanza hasta el último minuto. A lo mejor ellos, en silencio, afirmaban las palabras de aquel ladrón que le decía: eres Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros contigo. Lo más probable, porque muchas veces nosotros no queremos las últimas consecuencias. Queremos que algo pase antes que todo termine. ¿Has estado ahí? Has estado allí rogándole a Dios: haz algo antes de que todo termine. Pero cuando todo termina, se acabó. Perdiste la esperanza. Se te caen los brazos. Pierdes la fe. Entra la duda. Entra el desánimo. Entra la depresión. Y con ello comienzas a caminar un camino largo en dirección a un lugar que no es tu destino. Emaús significa ir sin rumbo. Ir a un lugar con el solo hecho de escapar de una realidad. Y los seres humanos somos a veces tan tontos que queremos ir a un lugar y a un punto en el planeta pensando que los lugares nos van a quitar la sensación de frustración y de desánimo que tenemos. Pero miren esta historia. No quiero que te pierdas de vista ni te distraigas con los caminantes. Y que te enfoques en pensar que Jesús camina contigo. Dice la historia: Jesús comenzó a caminar con ellos. 11 kilómetros. ¿Has caminado 11 kilómetros? Yo a veces hacía recorridos de mi ciudad a un pueblo 15 kilómetros en bicicleta y me lo sentía. Jesús caminó. Falta de este año, el comienzo del 2022. Vivas con esta certeza. 3 cosas te he dicho hasta ahora. Emmanuel significa Dios ríe conmigo. Que cuando tú te rías no tengas que pedir disculpas porque te estás riendo, porque tu Salvador ríe contigo. Dios llora contigo. Número 2, que cuando tú llores no sientas vergüenza por tus lágrimas, porque Él llora y mientras llora te está secando las lágrimas y te está preparando para una resurrección. Pero quiero que también entiendas que Él camina en tu caminar de duda, de frustración, de fracaso, para no dejarte en esa posición, sino para traerte de regreso a un punto de transformación. Número 4, la cuarta cosa que quiero decirte en este día: Dios come con nosotros. Emmanuel es Dios come con nosotros. Él no solamente celebra, no solamente llora y no solamente camina en nuestro camino de frustración. Dios come con nosotros. ¿A cuántos les gustan comer? ¿A cuántos les gusta comer? A ver, levanta las manos todos los comelones que hay aquí. Como el Señor te conoce, le encanta sentarse a la mesa contigo. Dicen por ahí que en la mesa se cierran los mejores negocios. Pero también puedo decir, es en la mesa donde los corazones son transformados. Es en una cena donde los corazones son restaurados. Y es a esa cena a la que yo estoy refiriéndome. Mira lo que dice Juan 21. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Recuerdan lo que pasó antes? Los muchachos están viviendo su desánimo. Ellos también son testigos de la muerte de Jesús. Los 11, aparte del que ya entregó a Jesús y no era de él, los 11 que eran discípulos lo negaron de alguna manera, o corriendo o hablando palabrotas como Pedro. Todos traen sobre su peso el dolor de la muerte de su Señor, sobre sus hombros el peso de haberle faltado y haber traicionado a su Señor. Y están intentando pescar. Y la historia vuelve al comienzo. Una pesca infructuosa, una pesca igual de frustrante que la experiencia de ellos, como la primera vez. Y entonces de la orilla alguien les pregunta: hey muchachos, ¿pescaron algo? Creo que Pedro es el que le dice: nada, como diciendo, vete, hoy no hay venta. Porque era costumbre que la gente se acercara y les dijera: ¿tienen pescado? Para comprarles. Pero Juan le dice: Pedro, ¿no te das cuenta? Ese es el Señor. Y cuando Pedro escuchó esto, tú sabes la historia. Pedro se tiró al mar nadando y llegó. Y el resto vino en el barco. ¿Sabe lo que me impresiona de los discípulos? Es que ellos no actuaron de forma natural. Cuando tú le faltas a Dios, cuando tú ofendes al Señor, les voy a hacer una pregunta difícil. Preguntar a cuánto les gusta comer es más o menos difícil en esta época en que todo el mundo quiere estar a dieta. Pero esta es más difícil. ¿Cuántos reconocen
que ofendemos a Dios con frecuencia. ¿Sabe que no se iban a levantar todas las manos, que varios no queremos ser vistos? Pero vamos a levantar todas las manos, porque todos ofendemos a Dios alguna vez y muchas veces. Deja tu mano arriba. Vamos a tomar fotos ahora. No es cierto. Pero ahora te voy a preguntar esto y tú seguramente vas a coincidir conmigo. ¿Cuántas veces cuando le faltamos a Dios, en lugar de ir corriendo a Él, salimos corriendo de Él? ¿Cuántas veces cuando pecamos contra Dios, en lugar de ir y decirle, perdóname Señor, llorar en su presencia y confesarle, la reacción natural, no la espiritual, fíjense, la reacción natural es escondernos, no porque no queremos confesar, sino porque sentimos vergüenza? Pregunta más difícil. ¿Has sentido vergüenza por haber ofendido a Dios con tus acciones, tus pensamientos, tus palabras o con algo en tu vida? ¿Quieren todos levantar sus manos? Los estoy mirando. Todos hemos sentido vergüenza porque hemos ofendido a Dios. Todos hemos sentido vergüenza, hermanos. No ustedes, todos. Y eso me incluye a mí. El hablarles no me hace diferente. Sencillamente me ha dado Dios la responsabilidad de decirles algo que es Él, pero que yo no soy. Yo soy uno junto con ustedes que falla, que avergüenza el nombre de Dios, que siente vergüenza de Él y que a veces queremos escondernos de Él. A todos nos ha pasado. Y no estoy hablando de grandes pecados, sino de los pequeños a veces. Insignificantes para muchos, pero para nosotros lacerantes como si fuera el bisturí de un cirujano. Nos hace daño porque queremos honrar a Dios con todas las cosas y de todas las formas. ¿Alguien se identifica también conmigo? Somos humanos que fallamos todo el tiempo, pero lo que nos diferencia de los que no tienen al Señor es que aquellos no quieren dejar de pecar. Nosotros detestamos el pecado. Pedro pecó, los demás también. Y en lugar de correr en la dirección opuesta, van en la dirección del Señor. Ellos quieren encontrarse con Él, aunque tengan que vivir el momento desagradable de chocar la mirada y de alguna manera, ya sea con los ojos o con las palabras o con las acciones, decirle, Señor, te fallamos y no merecemos ser tuyos. No te sientas mal cuando digas eso, porque el arrepentimiento es entender que no merecemos la gracia, y la gracia es hacernos entender que no la merecemos, pero Dios quiso dárnoslas en Cristo. Y cuando ellos desembarcan y Pedro llega nadando, los sanguíneos siempre quieren llegar primero y llegan de último. Estoy seguro que llegaron si acaso a la misma vez, pero cuando todos llegaron, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. ¿No te conmueve eso? Tú le fallaste y Él te preparó la comida. Tú quieres huir de Él y Él te busca. Tú quieres decirle te fallé y Él te dice vamos a comer. Dios camina con nosotros. Dios come con nosotros. Dios camina en tu fracaso, pero Dios come en tu fracaso para restaurarte y liberarte del efecto devastador de ese fracaso. ¿Se dan cuenta que cuando Isaías proclamó en Isaías 7, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, le llamarán su nombre Emmanuel? No es una frase poética y bonita para que cantemos en las iglesias, la pongamos en la letra de los himnos y digamos en esta fecha, Emmanuel, Emmanuel, sin sentido, sino que más tarde viene Mateo y nos dice, no es sin sentido. Emmanuel significa Dios con nosotros, pero la historia de la vida de Jesús comienza a explicarnos de qué se trata. Significa que Él ríe contigo, Él llora contigo, Él camina tu fracaso y Él cena tu restauración. No es una frase hueca, vacía en el tiempo, no es un recordatorio de una tradición, es el vivir de los que experimentamos la bendita misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarlo, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. ¿Sabe qué está haciendo Jesús?
lo mismo que hizo la noche antes de ser crucificado. Partió el pan y les dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Después tomó una copa. Recuerden, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Jesús está partiendo el pan y se los está dando a aquellos que antes de ellos fallar les anunció que su cuerpo era entregado por ellos. Y ahora, después de fallar, les está diciendo lo mismo: mi cuerpo fue entregado por ti. Él te lo anuncia antes de pecar y Él te lo recuerda después de pecar. El anuncio del partimiento del pan es preventivo para que no peques, pero cuando pecas, Él te recuerda que el pan todavía tiene el poder de restaurarte y devolverte a la posición de la cual tú te bajaste. Por eso el pan de la redención es el pan de los hijos. No de los perfectos, no de los que nunca se equivocan, no de los que nunca fallan, de los hijos. Y Jesús viene, el hijo mayor, el hermano mayor, viene a celebrar con nosotros para recordarnos que el pan que es Él, el Padre quiso partirlo para que tú y yo comamos de Él todos los días y jamás nos quedemos rotos. Él se rompió para que nosotros estemos enteros. No tienes derecho a estar roto emocionalmente. Si lo estás, corre a tu Señor, come con Él, déjate restaurar. No tienes derecho, ni tengo derecho a que la imagen de Él en nosotros esté distorsionada y caigamos en esa culpabilidad de decirle: perdóname porque manché tu imagen. Él ya te escuchó. Él quiere limpiar la imagen, perfeccionar el cuadro, lo roto, hacerlo nuevo, restaurarlo, juntarlo, unirlo, sanar las heridas, sanar el corazón, devolverte la identidad que tú mismo dañaste con tu pecado. Eso es Emmanuel. Eso es Dios con nosotros. ¿No es grande Dios? Él se ríe cuando tú ríes. La gente no entiende eso. La gente no acepta que Dios se ría con tu risa. Él llora cuando tú lloras. La gente te dice que el llanto es sinónimo de debilidad. Él se hizo débil. Si el llanto es debilidad, nuestro Dios se hizo débil siendo grande y fuerte. Él llora con nosotros. Lloró frente a la tumba de Lázaro y yo sé que lo sigue haciendo. Cada vez que tú has llorado, Él estuvo llorando contigo y con eso estaba secando tus lágrimas y devolviéndote su gozo. Él camina tu frustración, tu abandono, tu duda, tus preguntas sin respuestas, tus derrotas, todo lo que tú tienes. Él camina contigo, pero Él no camina para decirte: ok, está bien, te entiendo y quédate allí. Sí, te entiendo que estés así, pero no te voy a dejar de esa manera. Te voy a transformar y te voy a enviar de regreso al punto de donde tú te frustraste y allí vas a celebrar la victoria. Y a veces todos rotos, todos manchados, todos culpables. Él te prepara la comida y te dice: vamos a comer. Apocalipsis termina su mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, quizás la que más representa a la iglesia de hoy. La iglesia que se cree rica y es pobre, que se cree que tiene visión y es ciega, que se cree que es muy poderosa y es desventurada. Pero ¿sabes qué dice Apocalipsis 3:15? Bueno, antes del versículo 15, Jesús dice: yo estoy a la puerta y yo estoy llamando. Y si en medio de esa iglesia ciega, sorda, desventurada, si en medio de esa iglesia hay alguien que tenga todavía la sensibilidad de escuchar el toque y abra la puerta, yo entraré. Y yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. ¿Ves cómo lo resuelve el Señor? La iglesia está manchada, está ciega, está sucia, está llena de riquezas mundanas. Él está ofreciendo las riquezas del cielo, la visión de arriba, pero Él dice: pero si hay uno de ustedes que tiene un corazón sensible, yo toco a la puerta del corazón de cada uno de esos cristianos que están saliendo de ese sueño de riquezas humanas y de falsa prosperidad y están abriéndole la puerta al cielo y le están diciendo: Jesús, te invito a sentarnos a la mesa y que me des el pan de la restauración. En los próximos 7 días, no te voy a invitar el mes completo, en los próximos 7 días trata de sentarte a la mesa con el Señor y comer el pan. Trata de dejar que Él te restaure tus fracasos, tus pecados, tus asuntos sin resolver, aquello que te da vergüenza, aquello que te hace sentir culpable. Ponlo sobre la mesa y Jesús va a estar poniendo su comida de restauración, de bendición, de favor, de misericordia, de gracia. Y vas a salir tan alimentado de allí que vas a salir lleno de gozo. ¿Sabes? No orgulloso, humilde. Porque cuando tú comes con Jesús, no te llenas de orgullo,
te llenas de humildad, porque sabes que lo que comiste y comerás mañana no es tu derecho propio, Él quiso dártelo. Y en lugar de salir con los hombros así para arriba diciendo, soy el más especial porque cené con Jesús, estarás diciendo, qué tremendo es que siendo yo como soy, Él el más grande, quiera cenar conmigo todos los días. Qué amor tan grande es este. Quiero que te pongas de pie un momento.